No hay micrófono. Te compraste.
problema de derrotar asociado a una enfermedad sistémica que escapa de las manos de los pediatras, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pasarlo a epidemiología, ¿no? Lo mismo, es una historia clínica que va pasando a las diferentes etapas según necesite el paciente, ¿no? Entonces, tenemos un paciente integral. Hemos esbozado un diagnóstico prescriptivo, empezamos a solicitar los exámenes auxiliares que nos permitan transformar el diagnóstico prescriptivo en un diagnóstico descriptivo, ¿no? Eso es lo que deseamos, ¿no? En ese transcurso está, ¿no? En este grupo de exámenes complementarios, está pues el análisis estético, el índice general, fotografías, radiografías, modelos, análisis radiográficos, etc. ¿no? Entonces, con toda esa gama de actividades que vamos a hacer, vamos a llegar al diagnóstico definitivo. Si nosotros queremos evaluar riesgo, vamos a tener distintas formas de evaluar riesgo, distintas maneras, dependiendo de los indicadores que queramos nosotros utilizar. Es bien conocido que la caries es una enfermedad multifactorial. Entonces, si quisiéramos evaluar el riesgo de caries, podríamos utilizar estos indicadores, por ejemplo, ¿no? Podríamos utilizar estos indicadores. Con el paso de los años, porque hace ya bastantes años que se trabaja evaluando el riesgo, nos hemos dado cuenta de que hay un factor o un indicador que es el que es mucho más preciso para evaluar el riesgo o el riesgo de enfermedad. Eso es un factor, ¿no? ¿Cuál es ese factor? La propia carie, ¿no? La propia carie, la propia enfermedad, es un buen indicador para evaluar el riesgo de enfermedades caries, enfermedades sistémicas. Entonces, en la mayoría, no en todas las instrumentos para evaluar riesgo, vamos a encontrar a las distintas formas de medir caries, ¿no? Un factor que va a estar constante en los instrumentos va a ser caries. Y lo podemos comprobar con esos dos instrumentos que hemos observado, ¿no? La evaluación de riesgo que utilizamos en la facultad y la ficha GAMA, ¿no? Entonces, en ese instrumentos tenemos caries como indicador. Si nosotros lo vemos a nivel general, a nivel de una comunidad, como un colegio, instituto, internado, hola. Si nosotros vemos a una comunidad, también podemos evaluar riesgo, ¿no? Podemos evaluar los diferentes factores de repente a nivel general, ¿no? Pero si tenemos un paciente que está en nuestra clínica, en el que manejamos un paciente a la vez, podemos utilizar instrumentos que de repente son mucho más minuciosos, ¿no? O sea, en otras palabras, podemos evaluar riesgo en una comunidad, y podemos decir, en este centro educativo, el riesgo estomatológico es tal, o el riesgo de caries es tal. Y también podemos evaluar el riesgo persona a persona, ¿no? Y es tratar de que a los niños y a los padres les interese ese tema. Pero si no nos interesa a nosotros, difícilmente vamos a hacer que los padres se interesen en el tema de evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, debemos ser didácticos, prácticos y muy motivadores para que nuestros pacientes y sus familias se interesen en el nivel de riesgo del que van sus pacientes, ¿no? Entonces, normalmente los instrumentos suelen ser muy visuales, muy motivadores, ¿no?
evaluación que vimos en la clase pasada, que creo que ya la manejamos bastante bien, ¿no? Bien, cuando evaluamos riesgo, entonces debemos tratar de ser muy visuales, de mostrarle, por ejemplo, cuando evaluamos dieta, ¿qué es lo que hacemos luego de llenar los 4 días o 5 días de la dieta del paciente? ¿Qué es lo que sigue? Ya tenemos la ficha llena. Marcamos con rojo todos los azúcares extrínsecos. ¿Por qué utilizamos el rojo? Porque es importante el rojo, o un color bastante llamativo, porque le vamos a mostrar al padre de familia esa ficha llena de rayitas rojas o de resaltados rojos o resaltados fosforescentes, que le va a hacer ver al padre de familia la cantidad de azúcar innecesario que le está dando a su paciente, ¿no? Entonces es una forma muy didáctica, visual, de mostrar la realidad al padre de familia, al propio niño, ¿no? Ya suficientemente grande. Entonces, esto es la realidad, ¿no? Es diferente hablar a mirar, ¿no? Este es el análisis y así resultó. Lo mismo pasa con el riesgo de evaluación Canva. Existen otras formas de evaluar riesgo, por ejemplo, el cariograma, que yo los invito a analizar. Es una aplicación que pueden bajar, cariograma, que los ayuda a evaluar el riesgo a través de un pie, ¿no? A través de un gráfico estadístico, y le muestra a su paciente que también va a ir manejando su riesgo, ¿no? Pero bueno, estamos ante una ficha de evaluación Canva y vamos a tener este sector, ¿no? Este sector ha sido modificado y ahora tiene 2 ítems en donde prácticamente se evalúa caries, ¿no? Se evalúa caries, la presencia de caries en boca. Cada vez se ha visto, se ha ido reduciendo la importancia de los microorganismos en la caries dental, pero eso no significa que no sean importantes, ¿no? Pero antes teníamos una fijación por medir, por ejemplo, el nivel de estreptococos que había en boca del paciente o el nivel de lactobacilos que había en la boca del paciente. Y cuando encontrábamos un paciente con mucha actividad en riesgo de caries, hacíamos una toma de muestra y hacíamos el cultivo. Teníamos, imagino que tenemos hasta ahora, en el laboratorio de microbiología la posibilidad de medir las colonias de lactobacilos y colonias de estreptococos. Y hacíamos la comparación con la mamá, ¿no? Hacíamos un cultivo de la mamá también, a ver si ella, modificando la dieta de ella, o mejor dicho, modificando la cantidad de bacterias que tenía en la boca de la mamá, podíamos modificar la salud de su paciente, sobre todo en niños menores de 3 años, ¿no? Entonces, eso ya se ha ido quitando de lado, porque se le ha dado más importancia a lo que es el factor, la dieta, por ejemplo, y la higiene, ¿no? Entonces, tenemos una ficha en la que nosotros evaluamos el riesgo. Simplemente porque el paciente ya tenga una marca aquí, significa que tiene riesgo alto, ¿no? Si el paciente no tiene una marca en este sector, nosotros vamos a contar el equilibrio que hay entre factores de riesgo y factores protectores, ¿no? Y vamos a ver si hay un equilibrio en estos dos. Ahora, cuando el paciente tiene una marca en rojo y aparte tiene varios factores de riesgo, a veces hablamos ya no de riesgo alto, sino de riesgo extremo, ¿no? Un paciente que ya sobrepasa el rango normal, ¿no? De medir el riesgo. Riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto, pero este paciente ya no encaja, ¿no? Ya es riesgo extremo, ¿no? Pocas veces vemos eso, pero lamentablemente no es tan infrecuente, ¿no? Entonces tenemos una ficha de evaluación de riesgo.
Jóvenes, ¿hay preguntas sobre esta ficha? ¿No hay preguntas? ¿Está claro como el agua? Bien. ¿Para qué medimos riesgo? ¿Por qué medimos y para qué medimos riesgo? ¿Para qué evaluamos el riesgo? ¿Por qué ocupamos nuestro valioso tiempo en eso? Silencio incómodo. Ya, a ver, ¿por qué evaluamos riesgo? ¿O para qué? ¿Para qué nos ayuda? Uno nos va a orientar la forma terapéutica que vamos a afrontar, ¿no es cierto? Nos va a orientar en qué medidas preventivas podemos utilizar. ¿Qué más? Bien, vamos a evaluar si es que nuestro trabajo funcionó. Si cuando entra mi paciente el 31 de marzo, cuando empezamos el 10 de abril, a nuestras manos, llega nuestro paciente, entramos a la clínica y tenemos la evaluación de riesgo alto y termina el semestre en julio, fines de junio, y yo vuelvo a evaluar el riesgo de mi paciente y lo veo que sigue igual o peor, significa que no hice mi trabajo, ¿no? Que no hice bien mi trabajo, que algo hay que hacer. Por otro lado, si empezó como riesgo alto y lo evalúo en junio y he reducido el riesgo, puedo felicitarme, felicitar a la familia, felicitar al paciente. Entonces me sirve para evaluar el trabajo que estoy haciendo, para evaluar si está funcionando o no está funcionando la forma que estamos enfrentando al CARES, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué significa esto? ¿Cómo le daríamos una visión más concreta? Anticipa la progresión o estabilización de las CARES. ¿Cómo lo interpretamos eso? Pero ¿para qué nos sirve eso? Así, de forma práctica. Ya nos va a ayudar a proteger las piezas. ¿Cómo? A ver, pongámoslo así. Tenemos un paciente riesgo bajo, igualito, sexo masculino, 7 años, 3 meses, riesgo bajo. Paciente, 7 años, 4 meses, sexo masculino, riesgo alto. Ya, podemos a este paciente, ¿qué hago con este paciente? En mis citas, en sus citas periódicas, después que lo doy de alta, lo citaré a 6 meses, ¿no? Porque tiene riesgo bajo. Y este que tiene riesgo alto, una vez que lo dé de alta, ¿cuándo lo cito? 3 meses como mínimo, ¿no? 3 meses como mínimo. Podría ser menos, al mes, podría ser, ¿no? Después que lo doy de alta. ¿Qué otra diferencia habría? En esa cita, que yo lo voy a revisar a este paciente que tiene riesgo alto, ¿qué voy a hacer? Voy a ser minucioso en la medición del riesgo y probablemente, si fuera necesario, indicaría tomas radiográficas, probablemente, ¿no? By WIM, para controlar cómo está yendo las lesiones proximales, si es que lo amerita, ¿no? En cambio, ese paciente, si lo cito a los 6 meses, a pesar de que es más tiempo,
posiblemente ni piense en radiografías varias, ¿no? Porque tiene un riesgo bajo. Por otro lado, algo más práctico es que si este paciente determina la historia clínica, tengo mi diagnóstico definitivo, probablemente yo planifique hacer tratamientos que impliquen resinas, cosas estéticas, cosas sofisticadas de repente, pero este niño que tiene riesgo alto, probablemente me preocupe más por reducir el riesgo de caries, ¿no? Por aplicar flúor, por manejar bien la higiene, por utilizar materiales que liberen flúor, por sellar la más mínima fisurita que yo vea en la boca del paciente, ¿no? En cambio, este paciente, si tiene fosas y fisuras profundas en las primeras molares permanentes, tiene muy buena higiene, el padre de familia muy preocupado, la dieta prácticamente no conoce el azúcar, ¿para qué le pongo sellantes? No tendría, ¿no? ¿Para qué? No tiene sentido. En cambio, ese paciente, mi preocupación va a ser esa, ¿no? Utilizar materiales que liberen flúor, aplicar sellantes, pero en todas las superficies, inclusive en piezas deciduas, restaurar las piezas lo más pronto posible. No me preocupo en la estética de usar resina del color fabuloso, sino me preocupo por sacarlo del riesgo, ¿no? Entonces, para eso, ese significado tiene, ¿no? Anticipa la progresión o estabilización de las caries. Yo mido el riesgo de caries y voy a tratar de estabilizar eso, ¿no? De tratar de que no progrese. Por eso se habla también, en mi época, hace muchos años, y lamentablemente no, algunas escuelas o algunas formas de pensar todavía no cambian, el enfoque del tratamiento de caries era netamente quirúrgico. Y ahora nosotros decimos que el tratamiento del enfoque de caries es médico, el enfoque médico. ¿Cuál es la diferencia? Enfoque quirúrgico y enfoque médico de la caries. ¿Qué implica el enfoque quirúrgico? Un paciente que viene con caries, se sienta en el sillón y ¿qué hace el odontólogo? Tiene 5 huequitos y agarra su fresa y limpia los huequitos y los deja hermosos, con la mejor resina del mundo y se va, ¿no? El enfoque médico, ¿cuál es? Tienes caries, vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver cuál es la razón. Vamos a ver si es la dieta, si es la higiene, cómo podemos mejorar eso, cómo podemos prevenir que vuelvan a abrir esas caries. Y probablemente la fresa la deje para después, ¿no? Entonces, ese enfoque es el que estamos tratando de manejar desde nuestra escuela, ¿no? Que sea el enfoque médico. No pensar en reparar los huequitos, sino en, claro, que vamos a hacer la rehabilitación, la restauración, claro que sí, pero nuestra preocupación es el por qué y cómo está evolucionando esto y por lo tanto detener el proceso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de enfoque y por eso es que nos sirve la evaluación del riesgo. Bien. Entonces dijimos que el diagnóstico presuntivo nos sirve para prepararnos con toda una gama de exámenes complementarios que nos van a ayudar a llegar al diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces yo tengo el diagnóstico presuntivo y preparo mi plan de trabajo para el diagnóstico. ¿Qué necesito de ese paciente? Panorámica, Wine, cefalométrica, modelos, fotografías, radiografías, ¿no? Análisis de dieta, índice de higiene, etcétera, ¿no? Toda la batería de diagnóstico. En este paciente no necesito nada, ¿no? Está sano el paciente, no necesito confirmar nada. Bien, ahora, luego de que tenemos toda la batería de exámenes complementarios, los interpretamos, hacemos un informe y al final nos va a permitir tener un diagnóstico definitivo.
Ese diagnóstico definitivo tiene una organización. Como vieron en la clase pasada, ¿no? En la clase de ortodoncia, tiene un esquema de evaluar sistemas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo eran ese esquema? Para dar el diagnóstico. Hace unos minutos, ahorita. ¿Se acuerdan? Evaluaba, por ejemplo, lo que andaba mal en la musculatura, ¿no? Hablaba de lo que pasaba, ¿no? Estaba separado, lo esquelético, lo óseo, lo funcional y lo dental, ¿no es cierto? Entonces tiene un esquema, un protocolo para dar el diagnóstico. Lo mismo hacemos en odontopediatría, pero lamentablemente odontopediatría es mucho más complejo en cuanto al diagnóstico, me refiero, porque podemos tener toda la gama de posibilidades que tiene un paciente adulto, ¿no? Podemos tener todas las posibilidades, todas las patologías, y por lo tanto vamos a tratar de organizarnos, ¿no? Vamos a tratar de organizarnos. Bueno, eso lo vamos a ver con más calma en la próxima. Bien, entonces ese es nuestro esquema de diagnóstico, ¿no? Entonces hablamos de diagnóstico de salud general del paciente. ¿Qué significa eso? Que luego de hacer la anamnesis nos hemos enterado si el paciente tiene un antecedente familiar importante, un antecedente personal importante, y lo vamos a colocar ahí. Por ejemplo, ¿qué podríamos poner ahí? Lo más común es un paciente con diagnóstico presuntivo de asma, por ejemplo, ¿no? Es un paciente que está en proceso de diagnóstico de epilepsia por haber presentado convulsiones, ¿no? Porque recién de repente le están haciendo los chequeos. O tal vez es un paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso es lo que vamos a colocar ahí, ¿no? Todo lo que pueda ser riesgoso para quién, para los dos, para el paciente y para el operador, ¿no? El paciente porque se puede complicar en alguna cosa que nosotros planifiquemos sin considerar eso, y dos, porque el operador se puede poner en riesgo también porque se puede contagiar, ¿no? También si hay alguna enfermedad, infecto contagioso. Entonces, por eso se habla de riesgo. Entonces, ahí en el diagnóstico de salud general del paciente hay que colocar, ¿no? Por ejemplo, si he atendido paciente con síndrome de Down, tengo que colocar que es un paciente con síndrome de Down, ¿no? ¿Por qué? Porque esa parte del diagnóstico me va a ayudar a ¿qué? A poder hacer una planificación de tratamiento personalizado, ¿no? Bien, ya dijimos que evaluemos riesgo, ¿no? Riesgo estomatológico, riesgo de caries. Esto con 3 factores y esto con cámara, ¿sí? Listo. Ahora tejidos blandos. ¿Qué va en tejidos blandos? ¿Qué enfermedad se les ocurre que puede ir en tejidos blandos como diagnóstico? Lo que hayan visto en adultos, ¿no, chicos? Que se les ocurre. Patología oral. De tejidos blandos. Lesiones traumáticas, ¿no? Lesiones traumáticas, mucosa, úlceras, ¿no? Lesiones alguna lesión infecciosa por cándida, por ejemplo, puede haber tejidos blandos. ¿Qué más? Mucoceles, ¿no? ¿Qué más podría ser? Abscesos, ahí sí vamos a dejarlo en espera el tema de abscesos, fístulas, vamos a dejarlo en espera. Pero sí todas las patologías que ustedes recuerden
de sus clases de patología oral podrían estar en este sector, ¿no? Inclusive lesiones que no conocemos el origen, ¿no? Hay alguna lesión papular, una lesión macular que no conocemos, no sabemos, podemos ponerlo como diagnóstico, inclusive presuntivo aquí, ¿no? Aclarar que este diagnóstico particular en tejidos blandos es presuntivo todavía, porque no he hecho yo la biopsia, no he llevado patología para que me digan exactamente el diagnóstico, pero yo sospecho, ¿no? Por las características clínicas, que es un mucoseo, ¿no? Pero de repente en patología, porque llevamos de repente patología el material, nos van a confirmar el diagnóstico. Bien, en tejidos duros, entonces, ya, acá hay una recomendación. En tejidos blandos, hacer el diagnóstico de preferencia de acuerdo a la secuencia del examen clínico, ¿no? Ya, ver la misma secuencia y damos los diagnósticos correspondientes, ¿no? En tejidos duros, entonces, tenemos los tejidos dentarios, los tejidos óseos. Entonces vamos a los tejidos dentarios. ¿Qué podría haber en los tejidos dentarios? Aparte de caries. En niños, muy frecuente, traumatismos, ¿no? Los niños son traviesos, corren, se caen, se golpean. Traumatismos, es muy frecuente, fracturas, abulsión, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber traumatismo. Entonces, así que vamos a tener una clase de ficha de traumatismo la semana 15, ¿no? Porque es muy frecuente, muy frecuente en niños. ¿Qué otra cosa puede haber que no sea caries? Patologías de desarrollo, ¿no? Como por ejemplo, supernumerarios, patologías de forma, patologías de número, ya dijimos, ¿no? Eso, todo lo que es de origen dentario, podemos colocarlo ahí. Y cuando hablamos de tejidos óseos, podemos hablar de tumores, por ejemplo, ¿no? Recuerden que ya estamos en el diagnóstico definitivo, ya tenemos la panorámica, la tomografía, la cefalometría, la oclusal, los modelos, todo lo que necesitamos y ya podemos dar un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, iría aquí en tejidos óseos. Bien, hay traumatismos también que afectan los tejidos óseos, también podrían estar aquí. Aquí, en tejidos dentarios, obviamente la más frecuente, la más común es la caries dental. Entonces nos organizamos para poder dar un diagnóstico ordenado. Chicos, por favor, esa es la palabra clave a la hora de hacer el diagnóstico. Ordenado, organizado. Que se entienda así de solamente mirar, ¿no? Por eso es que lo hacemos en esquemas. Tanto en ortodoncia como en odontopediatría, tratamos de utilizar un esquema que nos permita dar los múltiples diagnósticos que podrían ser posibles dar al mismo tiempo, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Puede haber muchos diagnósticos que los tengo que organizar. Y una de las formas que hemos visto conveniente es esta la que estamos mostrando, ¿no? Nos hemos reunido hace muchísimos años, los profesores de odontopediatría, y hemos tratado de organizar la forma de presentar el diagnóstico. Ahora, cuando se trata de caries, como les decía, dentro de este rubro hay muchas más posibilidades, porque tenemos un gran número de órganos dentarios en boca. Y cada órgano puede tener un diagnóstico diferente. Entonces, el asunto de ser organizado y ordenado se vuelve más complejo, ¿no? Por esa razón es que nosotros tratamos de ir de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Tratamos de seguir la historia natural de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, antes de poner caries dental, podríamos tener un rubro, o mejor dicho, tenemos un rubro
que en realidad no es un diagnóstico, sino un hallazgo. ¿Cuál es? Que tiene que ver con caries. Común en todos los niños. Fosas y fisuras profundas. No es un diagnóstico, pero me interesa mucho, ¿no? Entonces, no es caries, pero sí una posible zona donde yo voy a trabajar. Entonces yo voy a detectar aquí fosas y fisuras profundas, las piezas y las caras. Y luego sí ya me pongo a trabajar. Aquí, el diagnóstico, ¿cuál es? Completo, caries dental. Entonces ese es mi diagnóstico. Este es mi diagnóstico, caries dental. Luego de tener el diagnóstico de caries dental, que podría ser o diferente, si es un niño menor de 6 años, ¿se acuerdan? ¿Cómo se podría poner ahí? Si es un niño menor de 6 años, en vez de poner caries dental, caries de infancia temprana. Y colocar lo que sigue. Severa, extrema, ¿no? Moderada. Entonces, acá podría ser, si es un niño menor de 6 años, chicos, niño menor de 6 años, caries de infancia temprana, severa, por ejemplo, ¿no? Ese es mi diagnóstico. ¿Y ahora qué sigue? Pues detallar ese diagnóstico. ¿Y cómo lo detallo? De esta forma. En primer lugar, las lesiones reversibles o no cavitadas o mancha blanca, ¿no? Coloco la pieza y la superficie. En lesiones cariosas irreversibles, que serían ya las lesiones cavitadas, tenemos 3 posibilidades: incipiente, moderada, profunda. Incipiente, solo esmalte, un pequeño desmoronamiento en la superficie de la pieza. Igual, coloco pieza y superficies que están cubiertas, ¿no? Lesión cariosa moderada o que llega a dentina, pero en la superficie. Así siendo muy extremos, vamos a decirle la mitad de la dentina. El espesor, la mitad para arriba. Está en dentina, pero no está tan profundo. ¿Por qué? Porque si ya yo llego a una zona de cavidad y el paciente demuestra síntomas, a la hora, ¿se acuerdan que hacíamos el examen clínico? Hacíamos la exploración. Si en la exploración ocultar que el paciente en esa cavidad ya demuestra un síntoma, significa que no solamente está afectada evidentemente la dentina, sino está afectada la pulpa, ¿no? Entonces ahí ya cuando pasa a una lesión sintomática, a pesar de que yo no vea la pulpa o radiográficamente no vea un compromiso, si el paciente tiene un síntoma pulpar, entonces esa lesión ya pasa a lesiones profundas y por lo tanto vamos a tener diagnósticos pulpares, que no vamos a tocar ahora porque no estamos en el nivel todavía para hacer diagnóstico pulpar, pero ese es el resumen, ¿no? Finalmente, luego del diagnóstico pulpar, que sería igualito como la enfermedad, ¿no? Empieza con reversible, pasa irreversible, pasa por otros procesos y al final, si no le hacemos caso, termina en necrosis, ¿no? Y al final del proceso de caries, si no hacemos caso a estas lesiones, al final termina en remanente radicular. Y acá colocamos la pieza, ¿no? La pieza. Acá siempre piezas y superficies, piezas y superficies, y aquí solamente la pieza. Y bueno, en conclusión, hay que tratar de seguir el esquema de ortodoxia, ¿no? Que ya lo han discutido. Listo, chicos. Entonces, vamos a dejarlo de diagnóstico, lo de plan de tratamiento para la próxima clase. No sé si hay preguntas. ¿No hay preguntas? Lo dejamos ahí entonces. La próxima vamos a trabajar plan de tratamiento, pronóstico y programación de síntesis. Muy bien, chicos, nos vemos en la clínica.